Bueno, y ahora tenemos que dar cuenta de otra información y tomar contacto con nuestro móvil aquí en la ciudad de Paraná. La saludamos a ella, Sonia Fernández, con toda la información, con todas las novedades, con la situación actual respecto del COVID. Exactamente. Sonia, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenida, Sonia. ¿Cómo les va, chicas? ¿Cómo andan ustedes? Un saludo para todo el equipo, como siempre, para toda la gente que, bueno, nos sigue y la sigue a ustedes habitualmente. Exactamente, vamos a hablar hoy de los casos de COVID, el aumento, el incremento de los casos de COVID. Obviamente ya empieza con toda esta información que se están dando los últimos días a haber un poco de preocupación en la gente y sobre todo en una época donde por allí también puede ser que aumenten las distintas afecciones respiratorias. Entonces a veces aparecen síntomas que pueden indicar que son casos de COVID o pueden ser, qué sé yo, síntomas parecidos a la gripe A o a otras afecciones respiratorias. La gente se preocupa y quiere saber si tiene o no tiene COVID. A eso hay que sumarle, y esto es muy importante decirlo, que ayer ya habíamos hecho algún tipo de consultas en algunas farmacias de la ciudad de Paraná. Hoy otras personas nos han hablado para decirnos que en las distintas farmacias consultadas al menos no hay autotest, no está la posibilidad de apelar a esa herramienta para, bueno, hacerse el análisis propio y entonces comienzan las dudas. ¿Voy a la posta del San Martín? ¿No voy? ¿Qué es lo que hago? Todas esas consultas es las que nosotros les vamos a hacer aquí a la doctora María Emilia Sattler, que es secretaria técnica del Hospital San Martín, a quien, bueno, vamos a entrevistar ahora. María Emilia, acércate por favor un momentito. Buen día. Buen día a todos. Bueno, recién veíamos gente aquí en la posta que está en Pascual Palma, entre Gualeguaychú y Carbó, de aquí de la ciudad de Paraná, sobre el Hospital San Martín. Ahora, en estos momentos, precisamente, no hay gente, pero sabemos que en los últimos días se ha incrementado el número de personas con afecciones respiratorias, ¿verdad? Sí, en realidad lo que venimos viendo básicamente es en los últimos 15 días, en las últimas 2 semanas ha ido habiendo un repique de casos. Por suerte han sido todos casos, la mayoría son casos leves, o sea, pacientes que cursan la infección en su casa, que no requieren internación, pero sí que han llevado a un aumento en la demanda de la atención acá en la posta respiratoria, llegando ayer a 200 casos en las 12 horas que está abierta la posta. 200 casos en 12 horas solamente. Exacto, sí, acá la posta trabaja de 8 a 20, se ingresa por calle Palma en el hospital y está, digamos, abocada, es el único centro en la ciudad en donde se ofrece el hisopado en los pacientes que corresponden, digamos. Bueno, entonces paso por paso para tratar de brindar la información más clara posible a la gente. La gente tiene síntomas, viene a la posta respiratoria, allí es atendida. ¿Cómo tienen que venir? ¿Tienen que venir por orden de llegada, son atendidas? ¿Tienen que llamar antes? Sí, la posta respiratoria trabaja como una guardia de demanda espontánea que está abocada a las afecciones respiratorias, digamos. Este lugar nació con el inicio de la pandemia en marzo del 2020 y es un sector que, si bien trabaja articulado con la Guardia Central, está abocado a lo que es la atención de lo que nosotros llamamos código verde dentro del triage, que son los pacientes, digamos, sin un cuadro de severidad que requieran atención en la Guardia Central. Asimismo, ante la situación de rebrote de casos, uno da algunas recomendaciones de qué pacientes deberían venir, que no son todos los pacientes. Por eso, la pregunta primero es, de la mayoría de las personas que llegan o que han llegado, por ejemplo, en estos casos, estos 200 personas en solamente 12 horas, ¿qué tipo de afecciones tienen? Lo que tienen son afecciones respiratorias, ya sea cuadros febriles, con dolor de garganta, con decaimiento, con dolores musculares, con rinitis, o sea, secreción nasal, pueden tener tos, pueden tener falta de aire, pero básicamente, principalmente síntomas respiratorios con o sin fiebre. Ajá. Y de esas personas, por ejemplo, ¿a quién se elige para hisopar? Mira, el tema es así, hoy estamos justo, digamos, como en un quiebre, porque hasta ayer básicamente se hisopaban a todos los pacientes que acudían y tenían, digamos, un cuadro clínico compatible, posible de ser COVID. Hoy lo que hemos hecho es cambiar los criterios por una cuestión de demanda y porque en realidad básicamente abocamos los hisopados a los pacientes en donde va a cambiar la conducta, ya sea del cuidado o por su condición física. Básicamente los pacientes que se van a hisopar son aquellos que tengan más de 50 años,
que tengan factores de riesgo para desarrollar un cuadro clínico severo, entre ellos pacientes con diagnóstico oncológico, pacientes que tengan enfermedades pulmonares crónicas, pacientes diabéticos, pacientes que residan en geriátricos, por ejemplo, pacientes que estén en instituciones cerradas como instituciones carcelarias y lo que somos personales esenciales, personal de salud. También, digamos, si estamos sintomáticos, corresponde hisoparnos. Si viene una persona, no sé, de 40, 45 años, con todos los síntomas que podrían ser compatibles tal vez con COVID, ¿qué se hace con esa persona? ¿No se le hisopa? Si el cuadro clínico es un cuadro clínico leve, no se le hisopa y se hace la recomendación del aislamiento y todos los cuidados que corresponde con el uso de las medidas preventivas como el barbijo. Y evitar, digamos, reuniones sociales, bueno, para evitar la diseminación del cuadro. ¿Se deberían aislar cuántos días? Mira, lo que está hoy, digamos, recomendado desde el Ministerio es de que si el paciente tiene confirmación de diagnóstico, son 5 días de aislamiento y 5 días más de cuidados extremos. ¿A qué va esto? Completar 10 días con uso de medidas de barrera como el barbijo, evitar las reuniones sociales y, bueno, extremar, digamos, esas medidas por 10 días. Ahora, no hay una recomendación formal si el paciente no tiene el diagnóstico de COVID. Nosotros lo que recomendamos es que las primeras 48 o 72 horas el paciente se aísle en su casa por una cuestión de evitar, como te digo, el contagio con otras personas. Por último, ¿qué pasa si una persona tiene los síntomas y, por ejemplo, no tiene las vacunas o no tiene todo el calendario de vacunas correspondientes al COVID? ¿Eso puede ser también un factor de riesgo importante? Claro, lo que se ha visto, digamos, las vacunas no es que disminuyan el contagio, ¿sí? Las vacunas lo que apuntan, como prácticamente en la mayoría de los programas de prevención de vacunas, es evitar, digamos, el cuadro clínico severo, lo cual implica evitar la internación y más allá evitar, digamos, un cuadro que requiera terapia intensiva. Entonces eso hace de alguna manera que el paciente, digamos, curse el COVID como un síndrome gripal o como una infección respiratoria más. Paola, Lisandra, no sé si ustedes quieren preguntar algo, si tienen algún tipo de duda. Estos días uno ha escuchado mucha gente que pregunta, obviamente a la gente de los medios, algún tipo de dudas, pero no sé si ustedes quieren hacer alguna consulta. No, sobre todo volver a hacer hincapié en lo que dicen las autoridades sanitarias, ¿no? En seguir completando y de la manera más rápida posible el calendario de vacunación para COVID. Eso es importantísimo. Tratar de tener todas las vacunas correspondientes es importantísimo. No va a evitar que uno se contagie de COVID, pero sí va a evitar que la situación pueda empeorar o puede ser un caso grave o de internación. Y lo importante entonces, según lo que nos explicaba aquí la profesional, la persona que tenga síntomas, de alguna manera esos síntomas pueden corresponder o a COVID, o a gripe A, o a alguna otra afección respiratoria. Cuidarse, tratar de, bueno, estar adentro de sus casas, de sus respectivas viviendas, tratar de evitar reuniones sociales. Ahora, si la persona tiene más de 50 años, tiene algún tipo de factor de riesgo y tiene síntomas que podrían ser compatibles con el COVID, ahí sí se les recomienda entonces venir a esta posta respiratoria que está aquí en calle Pascual Palma, entre Gualeguaychú y Carbó, de la ciudad de Paraná, en el Hospital San Martín, y en ese caso sí seguramente van a ser hisopados. Sonia, recién ahí decía, y comentaban ustedes junto a la profesional, que se registraban 200 casos, como para aclarar y dejar en limpio. ¿Son 200 casos positivos o son 200 personas que se hisoparon? No, 200 personas que vinieron a la posta en solo 12 horas, lo cual obviamente es una cantidad muy importante. Totalmente. Y suponemos que por eso se han cambiado un poco los parámetros para hisopar, porque evidentemente esto desbordó, ¿no es cierto? Exacto. Yo te aprovecho a hacer por ahí una aclaración que quizás confunde. Esos criterios, digamos, que hablamos son criterios de hisopado en el paciente que consulta. La recomendación en cuanto a quién viene acá a la posta no es tampoco todos los mayores de 50. En realidad, principalmente es el paciente que tiene síntomas más severos. Claro. Lo que más destaca es cuando el paciente tiene falta de aire, siente ahogo, y aquel paciente que comienza con un cuadro y que ve que en vez de ir mejorando, que lo habitual en un cuadro leve es que van pasando los días y el paciente va sintiendo mejoría, va dejando de tener fiebre, en vez de ser así el paciente ve que empeora.
Entonces viene a la posta. Exacto. En esos pacientes nosotros tomamos los criterios que comentamos para hisoparlos. Por ahí un poco para aclarar. No, está bien. Está bien la aclaración, digamos, porque puede ser una persona menor de 50 años, pero tiene una afección respiratoria que ve que empeora, que ve que, bueno, tiene algunos síntomas que le están molestando, que venga a la posta. De riesgo. Puede ser una persona de 35 años, pero es un paciente oncológico, diabético, que también debe acudir, y viceversa. Si el paciente tiene 55 años, tiene un cuadro leve, no tiene antecedentes, puede cursarlo en la casa. Bueno, el criterio del hisopado es el que ellos van a evaluar cuando la persona venga a la posta respiratoria. Hecha bien la aclaración entonces. Bueno, gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, la doctora María Emilia Sattler, entonces, secretaria técnica de aquí del Hospital San Martín, con estas precisiones, con estos detalles, para la gente que tiene toda una serie de dudas respecto de distintas afecciones respiratorias que puede estar cursando. Bueno, si ve que no mejora, si ve que se complica la cosa, que vengan a la posta respiratoria aquí en calle Pascual Palma. Y cuando lleguen aquí, los profesionales médicos van a saber qué criterio adoptar a la hora de si van a ser hisopados o no. Perfecto, Sonia, excelente. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos en un ratito. Hasta luego.